Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de qué es un ensayo, la metodología de cómo hacer un ensayo y las estructuras internas y externas del ensayo. Los integrantes son de Vicente Natalie, Esparza Campos, Marta Lisbeth, García Talamantes, Keila, Hidalgo Castillo, Jorge Adrián y Pérez Lara Yuleidi. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. No lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. En el fondo, podría ser una hipótesis o una idea que se ensaya. El ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones. Lo esencial en su sentido de exploración, su audacia y originalidad es efecto de la aventura del pensamiento. ¿Para qué sirven los ensayos? Un ensayo sirve para que un autor pueda dar a la audiencia información sobre un tema que desconoce. Existen múltiples tipos de ensayos diferentes, sin embargo el propósito de todos es el mismo: persuadir, explicar o entender, reportando hechos desde un punto de vista objetivo o compartiendo posturas desde una perspectiva subjetiva. Partes de un ensayo. Número 1. Portada. Los elementos básicos de cualquier ensayo son el título, la institución sobre donde se publica, el autor, la fecha de publicación. Partes del ensayo. Introducción. En esta parte se presenta el tema de una forma general. También se presenta el propósito del escrito o las razones que motivaron su escritura. Desarrollo. Es la parte más importante del ensayo, pues en esta se muestran las razones con las que se intenta justificar o validar la tesis. También se contextualiza el tema, y durante este se pueden presentar argumentos, pero estos deben ser reales y verificables. Conclusiones. En esta parte se hace un breve resumen del ensayo y se realiza una frase contundente que responde a la pregunta que se planteó en un comienzo. Pueden volver a citar argumentos para sustentar la respuesta, pero también puede coincidir o no con lo que se había planteado desde el comienzo. Referencias. Se refieren a exponer las investigaciones que se hicieron, los libros de donde sacó la información, los métodos y los medios por los cuales se hicieron, y también puede incluir fotografías. La metodología para escribir un ensayo. Introducción. Esto consiste en hacer un texto escrito en donde se resolverá una problemática sobre un tema específico. Veremos primero el capítulo 1, la manera en que se conceptualiza un ensayo. El segundo tiempo veremos cómo se ejecuta, capítulo 2, y por último veremos la forma en que se expone el ensayo, que sería el capítulo 3. Capítulo 1. Conceptualización del ensayo. Se comienza por escoger el tema de la investigación. Una vez que hayas escogido eso, debes plantear un problema y finalmente crear un cronograma de trabajo. El tema de investigación. Primero que nada, deben escoger la materia al que pertenecerán sus investigaciones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si es un tema que no les gusta o si es un tema muy corto, las posibilidades de fracaso son muy altas. Una vez escogido el tema, el estudiante deberá de transformar al tema escogido a un problema de investigación. Para ello, la necesidad de una fase exploratoria. Una vez que ésta se ha terminado, el estudiante tendrá una claridad sobre las cuestiones que han sido resueltas y cuáles no. De ahí, el cronograma. El último paso de la conceptualización de una investigación consiste en hacer un cronograma, es decir, calendarizar el trabajo que se va a realizar. Capítulo 2. Esta es la etapa de ejecución de la investigación. Primero tienen que recopilar información y de ahí analizarla. En la recopilación de la información es una etapa donde comienza la recabación sistemática de la bibliografía. A estas alturas, cronológicamente, ya sabemos cuál es el tema, como la problemática. Análisis de la información. Esta categorización va a depender de la problemática planteada en los ejes de investigación y el plan de trabajo. Capítulo 3. El plan de redacción. Cuando nos referimos a plan de redacción nos referimos al método cartesiano. En este método consiste en dividir el razonamiento en 2 o máximo 3
y cada parte de estas 2 o 3, según sea el caso. Los planes de redacción deben de estar creados a partir de diferentes variables que tienden a responder a la problemática. La metodología para escribir un ensayo consta de 2 partes: la recapitulación de la hipótesis, ideas desarrolladas durante el cuerpo del ensayo, los argumentos, ya sean a favor o en contra, y la idea final, reflexión o punto de vista que proponga al lector una interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del ensayo. Estructuras internas de un ensayo. Síntesis del problema. Se realiza una síntesis de la problemática planteada durante el texto. Reiteración de argumentos. Se recapitula diferente cita en los argumentos desarrollados en el texto, asimismo se realizó en la formación de la tesis. Conclusiones y proyecciones presentando una síntesis del contenido del ensayo. Presentación del tema. Se presenta el tema del general. Propósito del texto de escritura. Hace explícito al propósito del texto. Estructura externa de un ensayo. Cuerpo. Se plantean las razones para demostrar la tesis en la que sustenta. Cierre. Dentro de ella se recuerda del receptor la tesis y las partes más relevantes del expuesto. Introducción. Parte del ensayo en el que se presente el tema sobre el que se argumenta con el fin de captar la atención del lector.